Llegó un día, ya entrada en años, en el que entendí algo que me costó aceptar. No fue de golpe, no fue una revelación luminosa. Fue un cansancio profundo, años de despertarme pensando si estaban bien, años de acostarme repasando sus decisiones, sus silencios, sus tropiezos, años de preocupación constante, como un ruido de fondo que nunca se apaga. Amar a mis hijos era lo más importante de mi vida. Y sin embargo, algo en ese amor me estaba agotando. Hazen tiempo. En el consultorio entró una mujer, mayor. Se sentó despacio, como quien trae un peso antiguo en el cuerpo, y me dijo: yo no duermo tranquila. Siempre pienso que algo malo les va a pasar. Sus hijos ya eran adultos, tenían su propia vida, pero ella seguía viviendo en alerta. Ahí apareció la pregunta que muchas madres no se animan a formular: ¿cuándo el amor deja de cuidar y empieza a doler? Porque nadie nos enseña a amar sin sufrir. Nos enseñan a preocuparnos, a anticipar peligros, a sentir culpa si estamos tranquilas, y así, sin darnos cuenta, el amor se vuelve ansiedad, el cuidado se convierte en control interno, la presencia se transforma en vigilancia emocional. Aparece el miedo, la confusion, la sensación de que, si soltamos un poco, estamos fallando. Muchas madres viven con el corazón siempre en otro lado, pendientes, intranquilas, como si descansar fuera una traición. Pero ese día entendí algo importante. Amar no debería doler de manera constante. Preocuparse todo el tiempo no es una prueba de amor. Es una señal de que algo necesita ser revisado. En el sufrimiento no habla de cuánto amamos, habla de cómo estamos amando a Anne, y cuando el amor se vuelve una carga permanente, no solo nos lastima a nosotras, también condiciona el vínculo. En ese día, no dejé de amar a mis hijos. Empecé a preguntarme cómo amarlos sin perderme a Anne, porque detrás de ese sufrimiento tan normalizado hay una idea muy arraigada, casi sagrada, que dice que una buena madre nunca deja de preocuparse. Y antes de seguir, necesitamos mirar de frente ese mandato. Hay un mandato que no suele decirse en voz alta, pero que vive muy profundo en muchas madres. Si no sufrís por tus hijos, algo estás haciendo mal. Es una idea que se transmite de generación en generación, no como una frase clara, sino como una forma de vivir el amor. Amar es sacrificarse. Amar es preocuparse. Amar es no descansar nunca del todo. Y así, sin darnos cuenta, el amor empieza a mezclarse con la culpa. En el consultorio, una mujer me dijo una vez: cuando estoy tranquila, me siento mala madre. No porque sus hijos estuvieran mal, sino porque ella estaba bien. Ese es el efecto del mandato. Si estás en calma, algo no estás viendo. Si no sufrís, no te importa lo suficiente. Pero ese razonamiento es injusto y profundamente dañino. En el amor no se mide por el nivel de angustia, no se demuestra a través del insomnio, no se valida con preocupación constante. Sin embargo, muchas mujeres crecieron viendo madres agotadas, abuelas que vivían pendientes, mujeres que se olvidaban de sí mismas por amor, y ese modelo se internalizan. Entonces, cuando intentas soltar un poco, aparece la culpa. Una culpa silenciosa, persistente, que dice: ¿y si algo pasa y vos no estabas ahí? Ese miedo sostiene el sufrimiento. Se confunde amor con alerta permanente, cuidado con control interno, presencia con invasión emocional. El contraste es claro. El amor cuida, la culpa exige, el amor acompaña. La culpa vigila, y cuando el amor está guiado por la culpa, deja de ser libre. Se vuelve pesado, se vuelve angustia. Desmontar este mandato no significa amar menos, significa amar distinto. Pero para poder hacerlo, necesitamos mirar algo que suele pasar desapercibido. Como en nombre del cuidado, muchas veces empezamos a controlar desde el miedo.
Y ahí es donde el amor, sin querer, empieza a doler todavía más. El miedo parental no aparece de la nada. Nace del amor, pero cuando no se revisa, puede transformarse en otra cosa. Muchas madres quieren evitarles a sus hijos todo dolor, como si el sufrimiento fuera algo que se pudiera eliminar con suficiente vigilancia en el consultorio. Una madre me dijo una vez, casi en susurro, yo solo quiero que no sufran lo que yo sufrí. Y ahí estaba la clave. El miedo no siempre habla del hijo. Muchas veces habla de la propia historia. Cuando el amor se vuelve control, ya no se acompaña. Se intenta dirigir, corregir, anticipar en el control, aparece disfrazado de cuidado, de consejos constantes, de llamados repetidos, de preguntas que no buscan escuchar, sino tranquilizar a quien las hace y aunque la intención sea proteger, el efecto suele ser otro. El hijo empieza a sentirse observado, cuestionado, invadido emocionalmente. Ahí se rompe un límite invisible. El que separa la protección de la invasión. Proteger es estar disponible. Invadir es no confiar. Proteger es acompañar cuando te necesitan. Invadir es no tolerar que el otro haga su propio camino. El miedo parental suele amplificar peligros. Imagina escenarios. Anticipa catástrofes, y ese miedo se transmite, no con palabras, sino con energía. Tu ansiedad habla antes que tus consejos. Tu preocupación constante dice, más que cualquier frase amorosa, cuando el amor se vive desde el miedo, se pierde la calma. Y sin calma, no hay verdadera contención. Muchas madres viven agotadas porque sostienen una responsabilidad que no les corresponde, la de garantizar la felicidad y la seguridad total de sus hijos. Pero nadie puede ocupar ese lugar sin romperse por dentro. Y aquí aparece algo difícil de aceptar. Cuando intentamos controlar la vida de los hijos, muchas veces no estamos cuidándolos. Estamos calmando nuestros propios miedos. Ese descubrimiento no es cómodo, pero es liberador porque detrás del control no siempre hay desconfianza hacia ellos. Muchas veces hay heridas propias que siguen abiertas, y para entender eso con más claridad, necesitamos mirar un mecanismo psicológico muy profundo, que suele operar en silencio la proyección emocional. Hubo un momento difícil, incómodo, en el que tuve que aceptar algo esencial. No todo mi sufrimiento tenía que ver con mis hijos, una parte muy grande tenía que ver conmigo, con mis miedos no resueltos, con mis frustraciones, con mis propias heridas. Eso es la proyección afectiva en el consultorio. Una mujer me dijo una vez, me angustia que mi hija esté sola, como yo lo estuve. Y ahí quedó claro que no estaba mirando solo a su hija, estaba mirando su propia historia. Cuando proyectamos, colocamos en los hijos lo que no pudimos sanar en nosotros, nuestros fracasos, nuestros duelos, nuestros si hubiera. Y entonces el miedo se vuelve desmedido. La preocupación se vuelve obsesiva, porque no estamos reaccionando al presente, sino a un pasado que sigue doliendo. Muchas veces no sufrimos por lo que el hijo vive, sino por lo que tememos revivir a través de él. Ahí aparecen frases internas muy fuertes. Que no se equivoque como Joan. Que no sufra lo que yo sufrí. Que no pierda lo que yo perdí. Pero cada vez que intentamos evitarles toda herida, les quitamos algo fundamental, la posibilidad de hacer su propio camino. Hay verdades que duelen escuchar, pero liberan. No todo lo que temes es real. No todo lo que duele es peligro. No todo error es una tragedia. Amar no es salvar al otro de su historia. Cuidar no es cargar con lo que no te pertenece. Tus heridas no se curan controlando la vida de tus hijos. En reconocer la proyección no te hace mala madre, te hace honesta. Porque cuando dejas de poner en ellos tus heridas, algo se alivia, la exigencia baja, la angustia se afloja y
Desde ese lugar más consciente, empezás a notar algo nuevo, aunque tus hijos ya son adultos, a vos todavía te cuesta soltarlos, no por falta de amor, sino por un apego que se fue construyendo con los años, y es ahí donde necesitamos mirar de frente el apego parental. El apego parental no desaparece cuando los hijos crecen. Se transforma, pero cuando no se revisa, puede quedarse fijado en una etapa que ya pasó. Muchos padres siguen vinculándose con hijos adultos como si todavía fueran frágiles, como si no pudieran sostener sus propias decisiones, como si el mundo fuera demasiado peligroso sin nuestra mirada encima en el consultorio. Una madre me dijo una vez: sé que es grande, pero para mí sigue siendo mi nene. Y no lo decía con ternura, lo decía con angustia. Ahí aparece el apego parental, no como amor, sino como dificultad para aceptar que el otro ya no nos necesita de la misma manera. El apego se activa cuando confundimos presencia con dependencia. Estar no es controlar, acompañar no es decidir por el otro. La presencia sostiene, la dependencia asfixia. Cuando hay apego, cuesta aceptar decisiones que no entendemos, parejas que no nos gustan, caminos que no elegiríamos, errores que quisiéramos evitarles. Y cada decisión ajena se vive como una amenaza interna, no porque el hijo esté en peligro real, sino porque nos recuerda que ya no tenemos control. Eso duele. Duele aceptar que ya no somos imprescindibles, que nuestro rol cambió, que el vínculo necesita otra forma. Muchas madres sienten un vacío cuando los hijos crecen, una soledad nueva, una identidad que se desacomoda. Y en lugar de mirar ese vacío propio, se aferran más al hijo. Pero el apego no cuida el vínculo. Porque el hijo adulto necesita algo distinto en confianza, espacio emocional. Aceptar que el otro es uno de los duelos más silenciosos de la parentalidad. No se llora públicamente, no se legitima socialmente, pero duele, y cuando ese duelo no se elabora, aparece una emoción muy fuerte que sostiene el sufrimiento. La culpa de no estar, la culpa de soltar, la culpa de descansar. Y es justamente esa culpa la que mantiene vivo el apego, incluso cuando el cuerpo ya no puede más. Por eso, para seguir avanzando, necesitamos mirar de frente el precio silencioso de no confiar en la culpa parental. La culpa parental es silenciosa, no grita, susurra, aparece en forma de preguntas que no descansan. ¿Y si algo les pasa? ¿Y si yo debería haber hecho más? ¿Y si me equivoco al soltar? En el consultorio, una madre me dijo una vez: cuando no estoy pendiente, me siento irresponsable. Y esa frase revela una confusión profunda. Creer que confiar es abandonar la culpa sostiene el sufrimiento porque promete control. Sí, me preocupo. Parece que prevengo. Sí, mi angustia. Siento que cuido. Pero la culpa no protege. Exigente. Mantiene en alerta constante. Te roba descanso. Te instala la idea de que, si bajas la guardia, algo malo va a ocurrir. Ahí se confunden dos cosas muy distintas: responsabilidad y omnipotencia. La responsabilidad reconoce límites. La omnipotencia cree que todo depende de vos. Ser responsable es haber criado, acompañado, estado. Creer que todavía tenés que evitar todo dolor es una carga imposible. Nadie puede garantizar la vida del otro, ni siquiera desde el amor más grande. Cuando la culpa gobierna, el cuerpo vive tenso. La mente anticipa tragedias. El corazón se queda atrapado entre el miedo y la obligación. Y lo más duro es esto: la culpa no mejora el vínculo, lo vuelve pesado, porque el hijo siente esa presión. Y ese tengo que estar bien para que mamá esté tranquila. Confiar no es desentenderse, es reconocer que el otro tiene recursos,
que puede equivocarse, que puede aprender an la culpa, te dice que, si confías, sos egoísta. La verdad es otra an confiar. Es un acto de amor adulto, pero aprender a confiar no es inmediato. A veces llega tarde. A veces llega después de muchos años de desgaste y cuando llega, trae una enseñanza profunda. Hay dolores que no se pueden evitar. Aceptar eso no es rendirse, es madurar y ese aprendizaje, aunque tardío, puede transformar por completo la forma de amar. Aprendí esto tarde, no cuando mis hijos eran chicos, no cuando todavía podía decidir por ellos. Lo aprendí cuando ya no podía evitarles el camino. No todo dolor se puede evitar, y no todo dolor debería evitarse en el consultorio. Una mujer me dijo una vez, con los ojos llenos de lágrimas ansí, mi hijo sufre, siento que fracasé. Y esa frase resume una confusión que duele mucho. En el dolor, no siempre es señal de error. A veces, es señal de crecimiento. Al querer salvar a los hijos de toda herida, es comprensible. Pero salvar no es lo mismo que acompañar a salvar. Implica intervenir para que nada duela. Acompañar implica estar. Aun cuando duele salvar, quita experiencia. Acompañar da sostén. Durante años, creí que amar era anticiparme, estar un paso adelante, advertir, corregir, prevenir. Pero con el tiempo entendí algo más profundo. Cuando evitamos toda caída, también evitamos el aprendizaje. Hay decisiones que los hijos necesitan tomar solos, errores que necesitan cometer, consecuencias que necesitan atravesar para construir criterio propio. No todo dolor es una amenaza. Algunas heridas enseñan lo que ningún consejo logra. Amar no es impedir que el otro sufra, es no dejarlo solo cuando sufre. Aceptar esto duele, porque implica renunciar a la ilusión de control. Implica confiar en que hicimos lo que pudimos, y que ahora les toca a ellos. Ese aprendizaje tardío no borra el pasado, pero libera el presente. Cuando dejé de intentar salvarlos, empecé a escucharlos de otra manera, sin miedo constante, y algo cambió en mí. El cuerpo se relajó un poco. La mente dejó de anticipar tanto porque entendí que acompañar no es cargar, es caminar al lado, no delante. Este aprendizaje no me hizo amar menos, me hizo amar mejor, más adulta, más liviana, y desde ese lugar empezó a aparecer otra forma de amor, una que no nace del miedo, sino de la confianza, un amor que no invade, no controla, no se pierde. Ese es el amor consciente, y es ahí donde este camino empieza a transformarse de verdad. El amor consciente no es un amor frío, tampoco es un amor distante. Es un amor que sabe estar, sin invadir. Durante muchos años, amar fue para mí estar pendiente, anticipar, resolver, sostener incluso lo que no me correspondía antes. El amor venía acompañado de tensión. Empezó a venir con calma. Esa es la diferencia más profunda. El amor consciente no necesita controlar para sentirse seguro. Confía en lo que el otro es. Confía en el camino que eligió. Confía en que, aunque se equivoque, puede aprender. En el consultorio, una madre me dijo una vez, cuando dejé de opinar todo el tiempo, mi hijo empezó a hablarme más. Y eso no fue casualidad. Cuando el otro no se siente observado, se siente disponible a la resonancia límbica. Funciona así. Las emociones se contagian. La ansiedad genera ansiedad. La calma genera calma. Cuando una madre vive en alerta constante, esa tensión se transmite, aunque no diga nada, aunque solo quiera ayudar. Pero cuando una madre logra regularse, bajar el miedo, confiar un poco más, el vínculo se suaviza. El amor consciente empieza adentro, no en lo que decís, sino en cómo estás antes. El amor me dejaba exhausta. Después,
Empezó a dejarme presente, estar sin invadir, es respetar silencios. Amar sin perderte es no olvidarte de vos mientras amasan porque, cuando te perdés en el otro, el amor se vuelve sacrificio, y el sacrificio sostenido termina en resentimiento o agotamiento. El amor consciente reconoce límite, no porque falte amor, sino porque hay respeto. Hay respeto por el camino del otro, y respeto por tu propio cuerpo, tu tiempo, tu energía. En amar no es desaparecer, en cuidar no es vigilar, confiar también es una forma de estar. Cuando empezás a amar así, algo se libra, ya no estás todo el tiempo pendiente, ya no vivís con el corazón en otro lado, empezás a volver, y ese regreso a vos no te aleja de tus hijos, te devuelve a una presencia más auténtica, porque solo desde un amor que no te anula podés acompañar de verdad. Y cuando eso ocurre, aparece algo que muchas madres creían perdido, a la libertad interna, una sensación nueva, tranquila, profunda, la de poder amar sin dejar de ser vos. No fue de un día para el otro, no fue una decisión heroica, fue un proceso lento, casi imperceptible, pero un día me di cuenta de algo. Ya no estaba todo el tiempo en alerta. Había empezado a confiar en el consultorio. Una madre me contó algo muy simple. Un día me desperté y no pensé primero en mis hijos. Pensé en ella. No lo dijo con culpa, lo dijo con sorpresa. Ese fue el descanso. Cuando dejé de sufrir por ellos, no dejé de amarlos, dejé de vivir desde el miedo. La ansiedad bajó. La mente dejó de anticipar tragedias. El cuerpo empezó a aflojar tensiones que llevaba años sosteniendo. En confiar no hizo que todo fuera perfecto, hizo que yo estuviera más presente. Antes, mi energía estaba siempre afuera, pendiente, dispersa. Ahora empezó a volver, y cuando vuelve, algo se ordena. La dignidad emocional aparece cuando entendés que no sos responsable de todo, que ya diste lo que tenías para dar, que ahora el amor necesita otra forma. En sufrir menos no te hace egoísta, te hace honesta, porque nadie puede amar bien desde el agotamiento permanente. Cuando dejé de sufrir, empecé a escuchar mejor, a hablar menos desde el miedo, a estar más desde la calma. Y eso también cambió el vínculo. A mis hijos no me necesitaban menos, me necesitaban distinta, más disponible, menos invadida por la angustia. Confiar fue un acto de respeto. Sí, y hacia mí, es descanso interno. No fue vacío, fue espacio. Espacio para volver a habitar mi vida, mi cuerpo, y desde ese lugar más entero, más sereno, pude mirar todo el camino recorrido con otra perspectiva, no desde la culpa, no desde él debería ver, sino desde una comprensión profunda. Amar también es aprender a soltar, y con esa verdad, ya estamos listos para cerrar este recorrido. Amar a los hijos no termina nunca, pero la forma de amar sí cambia. A lo largo de este camino, entendimos algo fundamental. El sufrimiento constante no era una prueba de amor, era una señal de cansancio emocional, de miedo, de apego, de heridas que pedían ser miradas con más compasión. Vimos cómo el mandato de una buena madre nunca deja de preocuparse, fue sembrando culpa, como el amor, sin darnos cuenta, se fue mezclando con control, como el miedo propio se proyectó en la vida de los hijos, como el apego parental, sostenido por la culpa, nos dejó en alerta permanente. Y también vimos algo esperanzador, aunque siempre se puede aprender, incluso tarde, incluso después de muchos años. Soltar no fue abandonar, fue confiar, confiar en que los hijos tienen recursos, confiar en que pueden equivocarse y aprender, confiar en que el amor no se mide por la cantidad de angustia que cargamos. Soltar fue aceptar límites, aceptar que no todo depende de nosotras,
Aceptar que amar no es salvar, es acompañar, aun cuando el amor se vuelve consciente, deja de doler de la misma manera. Se vuelve más calmo, más respetuoso. An soltar no es dejar de amar. Confiar no es desentenderse. Amar también es permitir que el otro viva su propia historia. Ese reencuadre cambia todo, An, porque cuando soltás desde el amor, no te alejas de tus hijos, te acercas de otra forma, una forma más adulta, más liviana. Y algo muy importante sucede. Entonces ante reconcilias con vos, con la madre que fuiste, con la mujer que eso hoy, con lo que hiciste y con lo que no supiste hacer en su momento, no desde el reproche, desde la comprensión. La paz no llega cuando todo está bajo control. Llega cuando aceptas que no lo está y aún así confías en que este cierre no sea una despedida, sino una integración en una forma nueva de amar, una forma nueva de estar, una forma nueva de cuidarte mientras cuidas, porque amar a los hijos también es aprender a soltarlos, y en ese gesto profundo no se pierde amor, se gana descanso, se gana dignidad, se gana paz. Si este video te ayudó, déjame tu like, suscríbete y contame desde qué país me estás escuchando. Gracias por quedarte hasta acá, cuídate.